sienta tan solo. Hoy quiero hablarle de esta palabra que se llama enemigos de tu conquista. Enemigos de tu conquista. Porque así como tenemos todos tierras para conquistar, en esas tierras hay enemigos. Cuando Dios le dijo a Israel que lo iba a sacar de Egipto y le dijo que lo iba a meter a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, también le dijo que primero iba a entrar a la tierra y después dice, y cuando la poseas. Y poseer la tierra no era simplemente entrar. Poseer la tierra era combatir contra los pueblos que estaban allí, que eran todos pueblos paganos, inmorales, con prácticas hasta ocultistas terribles. Y esa era la tierra que Dios tenía para ellos y que se la había prometido a Abraham. Y le dijo, esta es la tierra que yo les he dado por herencia. Entonces, cuando el Señor le dice eso, también les dice que tiene que vencer. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 19 y 20, dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les tendrás misericordia. Parece fuerte, pero en realidad tenía que ser así la victoria sobre estas naciones. Y yo quiero desafiarte porque hoy vamos a ver enemigos con los cuales no podés hacer alianza. Porque si son enemigos no son para hacer alianza. Porque así como haces alianza perdés la batalla. Y estos enemigos que el Señor habla de estos 7 pueblos, yo me voy a tomar una libertad para hacer una analogía e ir a la etimología del pueblo. Y todos están diciendo de qué está hablando el pastor, ¿no? Vamos a estudiar cada palabrita, el nombre de estos pueblos, que en su etimología tienen una gran enseñanza de las cosas que nosotros tenemos que vencer. Y me va a acompañar porque seguramente se va a identificar con mucho de lo que vamos a ver, ¿sí? El primer pueblo que ellos tenían que vencer eran los heteos o los hititas. ¿Sabe qué significa? Significa terror, atemorizar, aterrorizar, desalentar, amedrentar, asustar, espantar, temor, perecer, quebrantar. Eso significa. Y quiero decirle algo. El miedo es un gran enemigo. ¿Cuántos pueden decir que el miedo es un gran enemigo? ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? A mí me tocó en una oportunidad recibir una amenaza y creo que fue el momento de mi vida que más miedo pasé. El miedo nos paraliza. El miedo te mete en una incertidumbre que no sabes para dónde ir. Una de las cosas que puede hacer cambiar nuestro destino es el temor. Es el miedo. El enemigo siempre vendrá a querer instaurar en nuestras vidas el miedo para que no podamos enfrentar
situaciones, problemas, y de esa manera empezaremos a dejar de confiar en el Señor, empezaremos a dejar de cumplir con sus leyes, con sus pactos, dejaremos de empezar a estar con el Señor y nos vamos alejando. El miedo tiene ese poder. Satanás utilizará el miedo siempre como un arma a fin de impedirnos tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando el temor nos invade, nos paralizamos, nos cuesta mirar el avance, para dónde vamos. Cuando tenemos miedo, no sabemos qué hacer. Y yo sé que eso es algo natural, algo que nos pasa a todos. Ahora, en muchas situaciones, el miedo se ha transformado en un dueño, en un señor, porque le hemos dado más lugar de lo que realmente tiene que tener. Y cuando le damos lugar al miedo, abrimos puertas para que el enemigo haga su tarea, para que el diablo gane ventajas. Hay una historia que me gusta mucho y que la conocemos, que está en Mateo 14, 29 al 31, y dice así. Están los discípulos en la barca, el Señor viene caminando sobre las aguas, conocida historia, y dice, y descendiendo Pedro de la barca, porque Pedro le dijo, yo también quiero caminar sobre las aguas. Y uno habrá, ¿ustedes qué dicen? ¿Estuvo bien o estuvo mal, Pedro? Yo creo que estuvo bien. Yo quiero hacer lo mismo, Señor. Desafiar las leyes de la física y quiero caminar sobre las aguas como vos. Y el Señor le dijo, sí, vení. Y Pedro comenzó, ¿no? Y dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, caminó. ¿Quién de ustedes caminó sobre las aguas? No abajo. Sobre las aguas. Bueno, Pedro puede decir que lo hizo. Ustedes que lo critican tanto a Pedro. Pedro dice, pero yo caminé sobre las aguas. Unos pasos, pero caminé. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dígame si miedo y duda no van de la mano. Porque acá dice que comenzó a hundirse luego de que tuvo miedo. El miedo comenzó a trabajar. El miedo comenzó a hacer que su fe comience a menguar. El miedo dio lugar a la duda y la duda es lo opuesto de la fe. Mire qué fuerte que es este enemigo que a veces es tan sutil. Miedo. El miedo. El miedo nos impide dar pasos de fe. El miedo nos impide avanzar. A veces tenemos miedo hasta de ir a hablarle a una persona del Señor. A veces ni siquiera es vergüenza, es miedo. Y ni que hablar de otras cosas cotidianas a las que empezamos a tenerle miedo. El miedo no nos permite creer o empieza a nublar nuestra creer. El miedo establece dudas y nos lleva a permanecer estáticos. Si usted lee el Salmo 91,
Algunos lo abren para mantenerlo abierto, ¿no? Y que no los ataque nada. No le va a funcionar mucho si no lo lee y si no lo aplica a su vida. Porque no es que va a venir el demonio y va a decir, uy, está abierto en el Salmo 91, me voy. No. Tiene que aplicarlo en su vida. Y ahí tiene efecto. Ahí tiene efecto. Y ahí donde ve el enemigo, ve a un cristiano aplicando todo lo que dice el Salmo 91 en su vida, dice, acá no me meto. Acá no me meto. Pero el Salmo 91, todo el Salmo habla de confiar. Habla de estar a la sombra del Señor. Habla de encontrar nuestra valentía en Él. El versículo 5 dice, 4 por ejemplo dice, el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000, a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Y así todo el Salmo es una inspiración de valentía, de confiar en el Señor. Josué, quien era el que tenía que dirigir al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, cuando le toca a él, porque muere Moisés, y Dios le dice, ahora te toca a vos. Y dígame si eso no le pudo haber dado miedo. Terror. ¿Qué hago yo ahora? Y el Señor le habla, y allí, desde el versículo 3 hasta el último del versículo, pero el versículo 3 al 5, 6, 7, 9 y 18, ¿sabe lo que escucha Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo 3 veces, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9 le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y cuando Josué va y habla con el pueblo, le dice, miren muchachos, ahora me va a tocar a mí, yo voy a dirigir esto, vamos a hacer esto, así, así, así. Todos los líderes del pueblo le dijeron a Josué, te vamos a seguir y vamos a hacer todo lo que vos digas, solamente que vos te esfuerces y seas valiente. 4 veces, 3 de Dios y 1 del pueblo. Ser valiente, mis hermanos. Yo creo que hoy nosotros, la iglesia del Señor, tiene un plus. Y ese plus acerca de la valentía lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 1:7. Y dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí tenemos un plus, que cuando tu relación con el Espíritu Santo es fuerte, cuando tu relación con el Espíritu Santo es profunda, cuando tu relación con el Espíritu Santo es bien cercana, hermano, no vas a tener miedo. Te vas a afirmar en Él. Te vas a afirmar en el Señor. Y sabes que todo está bajo su control. Sabes que el león de Judá va a rugir contra tus enemigos. Por eso, hermanos, no tengas miedo. Vence a este enemigo. Vence, porque no puede amargarte la vida. Porque muchos viven presa del miedo. Miedo a todo. Miedo a si suben los precios. Miedo a si mi hijo sale de casa, miedo a ver si no vuelve, miedo a esto, a lo otro y aquello, y miedo a todo. Y no se puede vivir con miedo. Y menos si estamos en el Señor.
Menos que nos ha dado un espíritu que dice de poder, de amor y de dominio propio. Poder, hermano, si el Espíritu está en vos, sos poderoso. Pero también dice la palabra de amor, y la misma palabra dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y de dominio propio para que te puedas controlar y no tengas miedo. Así que fuera temor. Fuera eteo. O hitita, o como lo quieras llamar. Fuera, no tenés parte en mi vida. Amén. Segundo, le quiero dejar en tranquilidad que no voy a desarrollar los 7. Por eso la desdoblé para que la semana que viene tomemos la otra parte, ¿sí? Porque si no te está diciendo ya calculando, dijo, ya habló 20 minutos de uno solo. Vamos a estar hasta la 1 de la mañana acá. No, tranquilo. Segundo, el jerjeseo. ¿Sabe qué significa jerjeseo? Dice la palabra que significa pisar suelo arcilloso. Esto obviamente si ustedes lo buscan en los diccionarios bíblicos y etimológicos van a encontrar estas definiciones, ¿no? Suelo arcilloso o también habitantes del barro. Es decir, un lugar donde había suelo con arcilla, pero el lodo. ¿Y cómo se siente cuando uno tiene que caminar sobre lodo? Inestable. Y de eso habla el siguiente enemigo, de la inestabilidad. ¿Conoce gente inestable? El enemigo, el diablo, trata con nosotros y nos quiere mantener en suelo inestable. Que un día sí, un día no, un día estoy bien, otro día estoy mal. Que caigo, que me levanto, que me vuelvo a caer. Si no hay firmeza y determinación en nosotros, el enemigo encuentra una gran ventaja sobre nuestras vidas. Cuando yo no soy firme, cuando mi carácter es débil, el enemigo se hace el plato, diría. Del otro lado de la cordillera dicen así, ¿no? Se hace en el plato. Cuando no hay firmeza, cuando somos débiles, inestables. Vengo un domingo, no vengo, el otro no vengo. Después falta un mes. Y después quiero que el Señor me bendiga. Y después quiero que el Señor me ayude a crecer. Y después quiero estar fortalecido espiritualmente. Pero no soy estable. ¿Con quién prefiere hacer alianza usted? ¿Con alguien estable, firme, que no cambia, que está siempre, no es que está siempre igual, sino que está firme? ¿O con alguien inestable, que no sabe qué esperar? ¿Con quién quiere estar? Obvio. Yo por eso me casé con mi esposa, porque era más estable que yo. Somos bastante estables, ¿no? Pero ella me daba toda seguridad. Es una roca, es una firmeza. Dice la palabra en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe que la palabra inconstante es la palabra griega akatastos, que también significa inestable? Es decir, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Arranca algo, no termina. ¿Quiere comenzar otra cosa? Con todo, como la dieta del lunes, o ir al gimnasio. Arrancamos con todo y después al tiempito no terminamos. El inestable no te da seguridades y no podés confiar.
La inestabilidad se manifiesta en la imposibilidad de tomar decisiones firmes, sostenerlas en el tiempo, en no poder mantener conductas, en no poder ser determinantes. En no poder llegar a realizar y concretar aquellas cosas que el Señor me pide o que me demanda la familia, me demanda mi esposa, mis hijos, el mismo trabajo. No termino nunca. Y no soy de esas personas que llevo las cosas hasta las últimas consecuencias. Capaz que en la primera me voy. Por eso tantos matrimonios han fracasado, porque eran inestables. No eran personas firmes como para llevar todo hasta las últimas consecuencias. ¿Y sabe de qué habla la inestabilidad, hermanos? De inmadurez. De ser inmaduros. Pero no solamente espiritual, sino de carácter, de persona. Porque yo le podría decir, usted es un inmaduro espiritual, pero está bien, capaz que hace muy poquito que está viniendo a la iglesia y está comenzando a crecer. Y se va a ir afirmando. Pero hay otra parte de su ser, que es el resto, ¿no? Cuerpo y alma, que si son inestables porque ha sufrido, porque ha vivido momentos traumáticos, porque han marcado su carácter para ser una persona inestable, hay que trabajar sobre eso. Porque necesitamos ese entendimiento de yo ser una persona estable. Porque si no soy estable, tampoco puedo permitir que otros puedan confiar en mí. Mateo, para poder ser estable, porque fíjense que el enemigo proponía un terreno de inestabilidad, ¿no? De caer en cualquier momento, de no poder avanzar, de estar ahí. Entonces, si el enemigo me propone un terreno así, ¿dónde encuentro la solución? Y la solución la voy a encontrar en un solo lugar. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es un terreno estable. Por lo tanto, tu problema de inestabilidad, nuestro problema de inestabilidad, ¿sabe dónde se resuelve? En la obediencia a lo que Dios dice. En obediencia a lo que Dios dice. No se resuelve con psicólogos y con otros tipos de cosas. No es que esté mal, pero acá la palabra dice el Señor que Él va a comparar a los que obedecen su palabra con alguien que hizo su casa sobre la roca. Y la roca en la palabra, ¿quién es? Cristo. Porque también dice así en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la base, es la piedra principal, es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia es un lugar que tiene que estar estable. Si una iglesia tiene un fundamento que está más o menos con el conocimiento de Cristo, más o menos, va a ser un lugar inestable. Lo mismo para nuestra vida. Si mi vida está en Cristo, estoy en un lugar firme. Isaías 26:4 dice: confíen en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. NTV, ¿sí? La roca eterna. ¿Se acuerdan de la canción esa?
roca eterna, ¿no? Qué precioso entender, mis hermanos, que no hay mejor lugar de estabilidad que estar firmes en Él, en el Señor. Ese es tu lugar de estabilidad. Ese es tu lugar de poner los pies en firmeza. De ahí no te sacan. Salmo 41 y 2 dice: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Ese es nuestro Señor. El Señor te quiere sacar del terreno pantanoso. El Señor te quiere sacar de ese lugar de inestabilidad, donde no sabes qué pasa, hasta te produce miedo, como decíamos al principio. El Señor te saca de ahí y pone tus pies en lugar firme. Solo el Señor va a proveer la firmeza y la estabilidad que necesita nuestro ser. Cuando tu corazón no sabe para dónde ir, solo el Señor le puede dar estabilidad, firmeza. Solo el Señor. Por eso, afírmate en Él. Cada día más crece en esa intimidad con el Señor. Cada día más. Porque mientras más estés cerca de Él, más conectado, más unido, más firme es tu vida. Amén. Tercer enemigo, el amorreo. No aporreo, amorreo. Y significa montañés, que está en la montaña o habita en las alturas. Porque estos eran pueblos de los montes. Y los montes siempre tienen ventajas contra aquellos que quieren ir a conquistarlos. Siempre hay ventajas. Los que están arriba tienen ventajas sobre los que están en el valle. Siempre. Entonces, ¿qué inferimos de esto? Yo le decía que me voy a tomar algunas licencias teológicas o permitirme algunas cositas para que podamos entender la analogía. Inferimos de esto que los ataques muchas veces vienen de lugares altos. ¿Y usted me entiende qué significan los lugares altos? El enemigo habita en lugares altos. La palabra habla de que Él habita en los aires y en las regiones celestes. Dice la palabra en Efesios 6:12, pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También en Efesios 2:2 dice acerca de cómo estábamos antes de conocer al Señor, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué trata esto? ¿Por qué el aire? ¿Qué es el aire? ¿Qué es ese ámbito? ¿Qué son las regiones celestes? Nosotros no las vemos, físicamente no las podemos ver, pero entendamos que hay 3 regiones o 3 cielos, como se dice, donde pasa todo. Hay una dinámica impresionante entre estos 3, aunque nosotros no la veamos. El cielo donde estamos nosotros, lo terrenal. Lo terrenal. También sigue el cielo de donde están estos seres espirituales y donde operan. Y el cielo donde está el trono de Dios
y todo su reino celestial. 3 cielos. Estos operan en los aires, que sería el segundo. Y desde ahí, esto significa que se superponen con el nuestro y desde ahí operan. Nosotros no los vemos. Pero hermanos, yo le puedo asegurar que si el Señor abriera nuestros ojos espirituales, veríamos una lucha impresionante que se está desatando ahora mismo. Por eso nosotros tenemos que entender que somos seres espirituales, que vivimos en nuestros cuerpos carnales en este mundo, pero vos y yo somos seres espirituales y tenemos que entenderlo así para poder batallar también desde ese ámbito, desde el ámbito de lo celestial, desde los aires. El enemigo toma muchas ventajas porque entiende que está en los aires sobre lo terrenal. Y cuando vos te manejas solamente en lo terrenal, el enemigo va a tener ventajas sobre tu vida. Pero ahora hay algo muy interesante. Nosotros tenemos un Dios que vive en lugares más altos todavía. Mucho más altos. Un lugar desde donde el enemigo fue desterrado. Salmo 123:1 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Primera de Timoteo 6:15-16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y acá estos pasajes nos están hablando de dónde habita el Señor, de ese lugar alto, pero no es alto de medidas, de metros. Alto de poder, alto de autoridad, alto en la esfera celestial. Ese lugar dice que es inaccesible, luz inaccesible. Y uno podría decir, bueno, entonces, pero Él está muy lejos. No. ¿Por qué? Porque la palabra también nos enseña en Efesios 2:6 algo acerca de vos y de mí. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dice acá? Asimismo nos sentará en lugares celestiales. Nos hizo sentar. Hermanos, yo quiero que entiendas que si estás en Cristo Jesús, estás en lugares celestiales sentado con Él. No solamente estamos sentados acá en la iglesia, en tu silla. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si Él es tu Redentor, si Él es tu Salvador, si has nacido en Él, estás en lugares celestiales con Cristo. Ahora, yo te quiero mostrar esto. Si tenemos la esfera terrenal, la esfera de los aires y la esfera donde está el trono de Dios y Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿dónde estamos nosotros? Con Cristo. Entonces, ¿quién tiene mayor poder? El Señor. Y nosotros sentados con Cristo podemos vencer porque tenemos ventaja sobre el enemigo. Por eso nunca creas esa mentira del enemigo que vos no podés. O sea, solo no podés. Pero con Cristo
tenés al león de Judá que ruge. Con Cristo tenés la batalla ganada. Entonces basta solamente con decir: en el nombre de Jesús te me vas de acá, y te vas. Eso pasa cuando estamos conectados al Señor y entendemos la realidad de estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, si tu vida se la pasa solamente en lo terrenal, desconectado de Cristo, lo lamento por vos. Porque ahí sí el enemigo tiene ventajas. Ahí sí tiene ventajas. Porque estás desconectado del lugar de donde deberías estar. Estás desconectado de estar sentado con Cristo a la diestra del Padre. No te podés desconectar de ahí, porque en el momento que te desconectás de estar sentado con Cristo a la diestra del Padre, es donde te volvés totalmente terrenal. Y cuando sos terrenal, el enemigo te gana. Por eso yo les insisto, mis hermanos, hay quienes quieren victorias en sus vidas, pero no se toman el esfuerzo de estar con el Señor. Hay quienes quieren victorias, pero no leen la palabra, no oran, no buscan el hábito del crecimiento espiritual, la madurez, no se conectan con el Señor y después vienen y te traen el lloro. Ay, ore por mí, porque pasó esto, porque pasó. ¿Sabes qué, hermano? Yo quiero que entiendas esto. Vamos a orar por vos. Vamos a orar siempre. Pero la mayor victoria la vas a tener vos. La vas a tener vos. Porque si entendés que estás sentado en lugares celestiales con Cristo, tu autoridad es la de Cristo. Y entonces desde ahí vas a vencer. Nosotros podemos venir y orar. Pastor, ore por mi hijo, ore por mi vida, porque me pasa esto. Sí, vamos a orar, te vamos a ministrar, vamos a hacer todo lo posible porque salgas adelante. Pero tu mayor victoria va a ser entender que tenés autoridad en Jesús. Que estás sentado en lugares celestiales. Sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Ante la lucha contra estos enemigos, Pablo nos enseña que debemos estar vestidos con la armadura. Lea después Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, donde Pablo habla de la armadura de Dios, de la armadura espiritual que tenemos, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, los pies calzados con el apresto del Evangelio. Esa es la armadura que el Señor nos ha dado para pelear las batallas. Y esa armadura te la vas a poner y te la vas a vestir cada vez que vayas a la presencia del Señor. No cuando se te ocurra o cuando te llegó el problema. Porque algunos, cuando les llega el problema, ahí empiezan a agarrar los manotazos, a agarrar la armadura, a ver dónde está. Y el enemigo ya se los comió. Quiero que entiendas que nosotros debemos vivir y dormir con la armadura puesta. Como hacían los soldados romanos. Dormían con la armadura porque en cualquier momento podía lanzarse la batalla. Dios quiere que duermas con la armadura. Cada día conectado al Señor, cada día llenándote de su palabra, llenándote de su espíritu, de su presencia, cada día lustrando tu armadura
Y si tiene algunos golpecitos, abollones, está desgastada, significa que has peleado buenas batallas y que tenés victorias. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, papá, gracias te damos. Gracias porque eres bueno y porque vos en tu amor por nosotros nos querés llevar a victorias. Victorias que nos lleven a conquistar la tierra prometida. Aquello que vos ya has preparado para nosotros, aquello que ya has prometido. Esa tierra que, como dice tu palabra, es abundante, es buena, es tierra que fluye leche y miel. Cada uno de nosotros nos has prometido esa tierra. Como iglesia nos has prometido una tierra. Y en esta noche, papá, nosotros queremos declarar victoria. Victoria sobre el enemigo. Victoria, Señor, sobre estos enemigos que hemos visto hoy. Estos enemigos que a veces parecen tan normales y naturales, que ya son parte, pero que no lo tienen que ser. Señor, yo te pido por este enemigo que es el miedo, que en el nombre de Jesús entendamos que tú nos has dado un espíritu que no es un espíritu de cobardía, sino que es el poderoso Espíritu Santo. Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Espíritu que nos lleva a hacerle frente al miedo y vencer. Señor amado, también te pido por este otro enemigo, el de la inestabilidad. Este enemigo de la inestabilidad, de la falta de perseverancia, de la falta de firmeza, y que tiene que ver con nuestro carácter. Ese gran enemigo que somos muchas veces nosotros mismos, nuestras propias debilidades. Yo te pido, papá, te pido, ayúdanos a vencer. Firmes en ti, firmes nuestros pies sobre la roca, firmes en obediencia a tu voz, firmes entendiendo que tú eres el lugar más seguro y firme en el que podemos estar. Y también te pido, Señor, para que entendamos que en la lucha espiritual que tenemos, que no es ajena, que es una lucha de cada día, que es una lucha contra seres espirituales de maldad, seres caídos, en esta lucha que ellos tienen contra nosotros y nosotros contra ellos. Ellos quieren hacer que nosotros abandonemos tu camino, abandonemos la obediencia. Nos quieren robar las batallas, las conquistas. Nos quieren hacer retroceder. Señor, que podamos entender que nosotros, tus hijos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos redimidos por la sangre de Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Lugares de autoridad, lugares de gobierno, lugares desde los cuales en la autoridad de Cristo somos nosotros los que los hacemos huir a ellos.
Señor, tu palabra nos enseña que tu Hijo, cuando se acercaba a los endemoniados, eran ellos los que tenían miedo. Y de esa misma manera queremos actuar nosotros, entendiendo que esa autoridad está en nosotros, porque tu palabra dice que la tenemos por medio de Jesús, quien fue dado por cabeza a la iglesia, y que Él, su nombre sobre todo nombre, y ante su nombre se sujeta todo lo que pisa este mundo, todo principado, toda potestad, todo nombre que se nombra, todo se sujeta a Él. Por eso, Señor, yo sé que la batalla contra este enemigo ya está ganada. Pero yo te pido que tengamos revelación de eso, revelación de la autoridad y el nombre de Cristo, para que en el nombre de Cristo hagamos huir a las tinieblas, esas tinieblas que vienen a combatir contra nuestras familias, contra nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra economía, que vienen a combatir contra todo aquello que es nuestro. Ayúdanos a levantarnos con armadura puesta y en el nombre de Jesús hacerlos huir a ellos y tener victorias y reclamar lo que es nuestro y lo que tú nos has dado. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Quiero que comiences a orar ahí donde estás. ¿Cuál es el enemigo con el que estás luchando? Y hoy es tiempo de que tomes una decisión para victoria, una decisión para vencer, para conquistar. Lo que venzas será tu conquista. Lo que venzas será tu conquista. Comienza a orar, comienza a orar.